Bien, continuando con esta parte del espacio. Hoy estamos con alguien a quien yo considero un caballero en el ámbito de la comunicación. Y yo sé que cuando las cámaras giren hacia él, todos van a estar de acuerdo a que esa es la expresión correcta para una persona como Fran Rodríguez. Fran, buenas noches. Buenas noches, Jordi, muchísimas gracias. Como que hay un exceso de cariño ahí de tu parte. No, ¿qué pasa? Oye, pero la verdad que ahora voy a tener que hacer... Ve a ver cómo yo voy a resolver este problema entre esa voz y la mía. La suerte es que no está muy raro. El hábito no hace el monje. Fran, ¿de dónde eres oriundo? ¿De dónde eres? Yo soy pepinero, cerquita de aquí, de donde está el canal. Sí, yo nací en Los Pepines. Doctor Eldon, entre Luperón y Sabana Larga. Ahí nací. Wow. Ahí salí cuando me casé. Ahí hay, la gente mantiene, principalmente en esa zona, porque conozco muchos pepineros. Sí. Déjame decirte que yo, uno de los lugares donde practiqué baloncesto pre-superior fue con el Cupes. En el Onésimo. En el Onésimo. En el Onésimo. Hace muchos años ya. Sí, sí. Luego me le fui para la plaza. Ya. Y mi corazón está con la plaza. Ah, caramba. ¿Cómo eras de joven, Frank? Bueno, ¿qué te digo? Yo desde joven, una niñez que era prácticamente de trabajo y de estudio, porque desde los 7 años ya estaba con mi papá trabajando en una zapatería. Sí. El mayor de 10 hermanos, imagínate, yo era quien, junto a mi papá, pues teníamos que ser los soportes de los que venían detrás. Y por ahí arranqué, estudié en la Francisco Villespesa vespertina, luego en el plan Reforma, cuando se iniciaba, que es Las México. Ahí concluí. Nosotros iniciamos en la 16 de agosto, luego nos mudamos al UFE, sí. Ulises Francisco Espaillat, y terminamos ya cuando entregaron la edificación que está ahí en la Sadalá, después del Infotet, frente al mercado que hay popular. En la Tuey. Ahí terminamos nosotros. Luego paso a estudiar a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, Administración de Empresa, conjuntamente con eso, locución, Instituto Profesional de Periodismo y Locución, las dos cosas, periodismo y locución, sí. Con René Omar Montes de Oca. Y por maestro. Ahí, sí, por ahí arrancamos junto a Yolanda, ahí nos adentramos al teatro con Bellas Artes. Sí, ya era directora de Bellas Artes y entonces la mayoría de los alumnos nos llevó allá para que tuviésemos un poquito más de dominio escénico. Sí. Y entonces de ahí me recluta UTESA en el cuadro de teatro. Primero Lincoln López, luego pasa René Omar Montes de Oca a dirigirlo. Y por ahí ha sido la vida mía, Jordi, en cuanto a los inicios en la comunicación. O sea que tú vienes del sistema público a nivel educativo. Sí, o sea completamente, completamente. Yo cogía rápidamente, mi guaguita, ¿qué diferencia tú puedes ver lo que es hoy el sistema educativo a lo que fue cuando tú estudiabas? Había mucho más respeto, la formación, los docentes, había mucho más vocación. Yeah. Para aquella época. Tú tenías profesores que tú los respetabas, que eran como tu segundo padre, era tu segunda casa la escuela. Sí. Y eso yo aprendí, me formé ahí y agradezco a Dios y mis padres que no tenían la posibilidad de enviarme a un sistema privado, pues en el público me formé y yo creo que los resultados, la experiencia han sido satisfactorios. No, eso no hay ni que hablarlo. Hablando de padres, que tú recuerdes, una vez se toma algunos valores y uno siempre cuando uno piensa en su papá y su mamá, piensa en ellos. ¿Cuáles valores o cuáles situaciones que te formaron aún mantienes de la formación de tus padres? Mira, el trabajo, el respeto, la honestidad, Jordi. Yo recuerdo de muchacho, 12, 11 años aproximadamente, estábamos jugando en la calle sí. Con los carritos de caja de bola sí. Y nos encontramos 5 pesos. Yo se lo llevo a mi papá, le digo, mire papá, lo que me encontré, dice, mire, deje ese dinero aquí. Si a la semana alguien no lo reclama, entonces ustedes se lo distribuyen. O sea, esa fue la formación que a uno le dieron, el respeto, la honestidad y que si eso no es suyo, pues eso no se toca. Y por ahí, tú entiendes, nos enseñaron lo que son los valores, que
hoy día, lamentablemente yo no viví una niñez que quizás pude disfrutar como otros, de tener la bicicleta, de tener lo que en esa época tenían aquellos que con posibilidades obtenían, ¿no? Los padres podían comprarle. Yo era más trabajo en la zapatería y también en los estudios. ¿Eso te formó el trabajar quizás desde pequeño o a temprana edad? ¿Te ayudó en algo hoy en tu vida? En parte, porque yo me sentía aislado, me sentía diferente a los demás, que no podía salir a jugar como lo hacían los demás, que era estudiar y ya jugar, desarrollar su parte como niño. Ya entiendo. Pero era lo que había, había una necesidad económica. Sí, comprendo. ¿Cómo, entre todo eso que ya tú has definido, aunque tú nos has ido avanzando algo, cómo llega a ti el amor por la locución? En la zapatería yo era el encargado de poner las emisoras. Ajá. Las noticias, a Ramón de Luna temprano, Ay. los programas de música romántica, y como la mayoría eran ya personas adultas, habían los programas de música del ayer. Entonces yo era el encargado. Al lado de mi casa vivía Mayra, que era novia de Poro Peña. Poro Peña era el encargado de la ronda navideña. Eran aquellas carrozas que salía Radio Nacional, Radio Quisqueyana, estaba Radio Azul. Alejandro Sánchez. Entonces los animadores eran Alejandro, José Guillermo, Jaime Tomás, Rafael Fernández, Fran Burgos. Ahí estamos sacándole la cédula a mucha gente. Sí, estamos hablando de los 70. De los 70 y mediados de los 80 llegó. Sí. O sea, pero comienzos de los 70. Te digo por mí, porque entonces como existía esa relación entre la joven que vivía al lado de mi casa y quien coordinaba la ronda, claro, era un punto obligado. Siempre que iniciaban la ronda, llegaban hasta ahí. Entonces yo veía todas esas estrellas de la locución de esa época. Wow. Y eso me motivó a mí a estudiar locución. Qué bien. Y entonces pasas a estudiar en la escuela. En el Instituto Profesional de Periodismo y Locución. Ya en el 79 termino el bachillerato, pero en el 79 llega David y luego llega Federico. No pude graduarme tampoco de locución porque había que ser bachiller. Y ya es en el 80 cuando ya ya en el 80 cuando yo recibo tanto el carnet de locutor como el diploma de bachiller. 81 comienzo a trabajar. Me dan la oportunidad en Radio Maibá, que estaba en Villa Progreso. Dios mío. Sí, eso es historia, ¿eh? Sí. Ya 82 comienzo en Radio Azul. Otra historia. Era Leonardo Atiles. Fernando Atiles. Sí, ahí estaba dirigiendo Atahualpa Ramírez. Ese es uno de los mentores de la comunicación. Que yo me metiera en esto. Ahí paso a trabajar con las Águilas, duré 14 años voz comercial, en televisión, taponeaba radio. Yo comencé a trabajar con las Águilas, oye Jordi, la gran cadena de la calidad. Lilín, pero no me digas Johnny y Freddy Mondesi. Yo taponeé varias veces a Freddy Mondesi. ¿Se puede decir que ya yo comprendo por qué tú tienes esa clase, Fran? ¿Por qué tú has aprendido con los maestros? Yo he estado con buenos profesionales. Eso que tú has mencionado, mire, eso hay que hacerle así. Sí, después de... Bueno, entramos en esa época, Kevin Cabral, que es mucho más joven que yo, 2 años, 3 años de diferencia. Luigi Sánchez también comenzaba ahí. Nosotros 3 fuimos los nobles que iniciábamos con esos veteranos y aprendimos. Yo incluso con Johnny Naranjo en la Antillana, no sé si tú recuerdas el Extraíling. Claro, la pizzería Antillana. Ahí comenzó, yo no soy tan viejo, ¿eh? Comenzó, lo que pasa es que yo me recuerdo bien. Desde chiquito tu papá te llevaba, Negro Vera, que siempre ha sido un fanático de la pelota. ¿Y eso es verdad? Sí. Ahí comenzó Freddy Mondesi como locutor comercial en la Antillana, en el Extraíling. Y luego pasó José Guillermo, después pasé yo, entre otros que siguieron la tradición de este espacio post-juego.